El gobierno de Gustavo Petro está celebrando la publicación de un estudio de la organización internacional CELAC, según el cual la favorabilidad del presidente Petro es bastante más alta de lo que reportan las encuestas locales, más del 40%, y además la favorabilidad de las reformas sociales que está emprendiendo el gobierno pues es bastante amplia. Eso legitimaría al gobierno de Petro para ejecutarlas y le daría un amplio apoyo social al gobierno. Sin duda, una gran noticia este estudio del CELAC. El gran lío, el problema de esto es que el CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que fue fundado en 2014, en realidad no es un centro de estudios, o al menos no es un centro de estudios serio desde el punto de vista académico, es más bien un tanque de pensamiento, un tanque de acción ligado a los sectores más extremistas de la izquierda latinoamericana y cuya actividad se enfoca esencialmente en hacer propaganda a favor de los gobiernos de izquierda y en contra de otros sectores políticos pues fuera de la órbita de la izquierda radical en América Latina. Pero para entenderlo, para entender esto que les estoy contando, debemos conocer quiénes son los nombres, las personas detrás de este centro de estudios o supuesto centro de estudios. Pues bien, su fundador español, el académico, en apariencia español, Alfredo Serrano. Es un hombre que tiene una trayectoria de activismo pues muy importante dentro de la izquierda latinoamericana. En concreto ha sido muy cercano al partido español Podemos, el que era liderado por Pablo Iglesias y que ha estado desapareciendo durante los últimos años de la escena electoral de ese país. Pero además de eso, Alfredo Serrano ha jugado un papel muy importante en América Latina. De hecho, en 2016, el Wall Street Journal, entre muchos otros medios, reportaron cómo Alfredo Serrano había sido contratado por Nicolás Maduro como el asesor económico principal del gobierno, o de la dictadura, más bien de la dictadura de Maduro. Sabemos lo que pasó después de 2016 en la economía venezolana, pues el desplome total, el desastre económico y humanitario de Venezuela ocurrió con mayor agudeza alrededor de 2016 o después de ese año, por lo cual pues la gestión de Alfredo Serrano, que es hoy el director del CELAC como asesor económico principal del chavismo o del madurismo, pues fue desastrosa. Era tan cercana la relación entre Maduro y Serrano que él lo llamaba como el Jesucristo de la economía. Ese era el remoquete que le tenía Maduro a Serrano y decía además que era alguien que había llegado a salvar, usando lo que llamaba Maduro la economía cristiana, pues a Venezuela de esa situación económica tan precaria que vivían y que por desgracia hoy siguen viviendo. Pero Serrano, que es el director, el fundador, el académico, lo pongo entre comillas, principal del CELAC, pues no es el único en esta órbita de la izquierda radical muy cercana a las dictaduras de Venezuela y Cuba, a los gobiernos abiertamente antidemocráticos que oprimen a sus ciudadanos de Cuba y Venezuela. No, hay otros personajes también en esa misma órbita. Quizá el más conocido de ellos, que hace parte de un consejo de asesores, es decir, de los directivos, hace parte de los directivos de CELAC, es el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, un líder de la izquierda latinoamericana muy importante. También el exvicepresidente de Bolivia, el exvicepresidente que acompañó a Evo Morales, Álvaro García Linera, hace parte de ese mismo consejo asesor. De hecho, esto es lo más increíble, el propio Gustavo Petro, el presidente actual de Colombia, de acuerdo a lo que reporta en la página de Wikipedia, también hacía parte de ese consejo asesor, al menos hasta que era candidato a la presidencia de la República. Por obvias razones, pues ya no hace parte, o al menos ya no registra oficialmente como parte del consejo directivo de la CELAC. Es decir, la entidad, el Centro de Supuestos Estudios Académicos que apoya o que saca este estudio apoyando las reformas del gobierno de Petro, pues era dirigido hasta hace no mucho tiempo, entre otros, por el propio Gustavo Petro. Pero hay otros nombres que llaman mucho la atención. Quizá el que más es que este centro de estudios tiene dentro de sus directivas a la periodista colombiana caleña Patricia Villegas, que desde hace muchos años es la directora del ridículo, del lamentable canal
de desinformación, porque no se puede llamar de otra manera, el canal que difunde fake news en toda América Latina, Telesur, que es el órgano de propaganda de la dictadura venezolana. Patricia Villegas hace parte también del consejo consultivo de esta organización, como se puede ver en la página web. Están otros personajes también intelectuales, orgánicos de la izquierda más radical de América Latina y de España también, como Juan Carlos Monedero, que además fue uno de los fundadores del partido político Podemos. Vemos varias fichas claves dentro de la órbita de Podemos, están dirigiendo este centro o supuesto centro de estudios. Otro personaje muy importante es el profesor, el académico argentino Atilio Borón, que es muy conocido por su trabajo intelectual alrededor de la defensa de dictaduras, de nuevo, de Venezuela y Cuba. Está, por ejemplo, la política, también muy cercana a la extrema izquierda chilena, Camila Vallejo. Otro nombre muy importante para el partido español Podemos, el exsecretario de esta colectividad, Sergio Pascual. Además de tener estos nombres de periodistas, políticos, intelectuales, activistas muy cercanos a los sectores más radicales de la izquierda latinoamericana, incluso a las dictaduras del continente, pues además de eso podemos ir a la página web de CELAC para ver cuál es el tipo de producción supuestamente académica o intelectual que hacen. Cuando lo comenzamos a revisar nos damos cuenta, como lo decía ahora, que esencialmente va en dos líneas. Una, defender la obra de los gobiernos de la izquierda latinoamericana. Por ejemplo, el gobierno de Gustavo Petro durante los últimos meses ha recibido la cobertura por informes, notas, estudios de CELAC, pues todos con una visión muy favorable de la gestión de Petro. Lo mismo pasa con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al revés, los gobiernos que están fuera de la órbita de la izquierda radical pues reciben un tratamiento en los estudios y en los artículos de opinión pues bastante desfavorable, como es el caso, quizá el más evidente, el de Javier Milei en Argentina, que durante los últimos meses, contrario a lo que pasa con Petro, ha recibido numerosos ataques. El CELAC anuncia 3 tipos de estudios que realiza en su página web: estudios de opinión pública, estudios electorales, estudios políticos y económicos. Todos ellos, esos supuestos estudios o encuestas de opinión, los estudios electorales, por lo general, en casi todos los casos, favorecen la narrativa, los relatos de estos gobiernos de izquierda, algunos de izquierda radical y de las dictaduras del continente. No es difícil de entender por qué. Pues, los creadores, los fundadores y los directivos de esta organización pues están muy ligados a este mismo sector político. Por lo tanto, no es difícil, no hay que ser muy aventurado para concluir lo que es evidente. Aquí no estamos frente a un centro que haga estudios académicos rigurosos. Estamos frente a un centro propagandístico que es usado por los gobiernos de la región para legitimarse a sí mismos. Entre todos nos damos golpecitos en la espalda y decimos que somos los mejores y que nuestra gestión está siendo brillante. Un poco esa es la lógica en la que funciona el CELAC. Rafael Correa le da golpecitos en la espalda a Gustavo Petro y a AMLO, y al revés. Llegado el momento también le van a dar golpecitos en la espalda a Rafael Correa, a Evo Morales, a Álvaro García, a todos los políticos y sectores políticos de la izquierda más radical del continente. Es una fachada de una organización que se dedica a hacer propaganda. Y por lo tanto, tendríamos que ser muy ingenuos para tomar en serio, tomar en cuenta o tomar como datos veraces los estudios de una organización que no ha demostrado ningún tipo de objetividad, ningún tipo de rigurosidad. Es un tanque de pensamiento que reúne políticos y activistas de la izquierda radical, y como una organización propagandística hay que entenderlo, y en esa lógica hay que leer sus informes.